Buenas noches amigos, espero que se encuentren bien, con ganas de escuchar más de estos casos misteriosos. Y hoy tocaremos uno que me gusta mucho y que a mi criterio tiende a generar temor más que presenciar un evento visual. Hoy tocaremos el tema de las psicofonías. Les hablaré sobre una experiencia que tuve al grabar y escucharemos unas cuantas que pueden aterrarnos. Para ello, recomiendo escuchar este podcast estando solo, con las luces apagadas y con auriculares o audífonos. No olviden seguirnos en nuestras principales redes sociales como YouTube y Facebook, donde estaremos compartiendo más activamente noticias del podcast. ¿Qué son las psicofonías, o también llamadas parafonías? Estos son fenómenos de voz o sonido que quedan registrados en grabadoras de audio o un dispositivo que esté grabando el audio del ambiente donde uno se encuentre. La palabra psicofonía está compuesta por psique y de fonos, que refieren a un sonido producido por energía psíquica. El conocido parapsicólogo Germán de Argumosa, investigador exponente de las psicofonías, suele llamar a este fenómeno como fenómeno de voz electrónica o parafonía. Este fenómeno tomó más fuerza cuando un verano de 1959, Frederick Jurgenson, estando con su esposa, intentó grabar el canto de los pájaros con su magnetófono y al revisar el material que había registrado, encontró algunas voces, pero lo más aterrador y curioso es que grabó a alguien que parecía querer imitar el canto de las aves. Él creyó en ese momento que los sonidos fueron producto de alguien que estaba por allí, pero él no se percató. Por ese motivo, desechó los registros y al día siguiente volvió a repetir aquel proceso, asegurándose esta vez que no hubiese nadie cerca. Al revisar las grabaciones, volvió a escuchar lo que parecían ser voces y en esta ocasión reconoció una de aquellas voces. Esta voz le pertenecía a su madre difunta, llamándolo de manera cariñosa, manera que solo conocían ellos dos. Y es así como comienza a difundirse el fenómeno de voz electrónica por el mundo. Siempre he escuchado por parte de algunos personajes en YouTube y he leído en algunos artículos que recomiendan no grabar en tu casa porque la puedes pasar muy mal. Mucho menos en tu cuarto porque ya no sentirás que es el mismo ambiente tranquilo con el que uno debería descansar. Ya saben, para mí esto es simplemente una recomendación para hacerse el interesante. Desde mi punto de vista, esto sí puede suceder. Además, es sencillo el hacer práctica de este ejercicio. Es cuestión de poner una grabadora y dejarla grabar. Pero así como es fácil de ejecutar, también es fácil de falsificar. Claro que después de realizar el ejercicio hay que limpiar el audio y modificar algunos parámetros para escuchar mejor el mensaje, pero en principio realizar esto está al alcance de todos y no demanda mucho esfuerzo, como nos explican en la página de Espacio Misterio, donde nos dan 10 claves para grabar y escuchar psicofonías. Vamos a lo que dice. Dice, para grabar psicofonías. En cuanto al equipo necesario, una grabadora digital o un ordenador portátil suele ser lo más práctico. Sin embargo, muchos experimentadores prefieren utilizar aparatos analógicos de cinta. En este caso, hay que tener en cuenta que deben utilizarse cintas vírgenes, ya que las reutilizadas nunca quedan lo suficientemente borradas y pueden permanecer registros anteriores. Obviamente esto sí es cierto porque tienes que usar una nueva porque puede que se haya grabado con anterioridad y que quieras grabar encima, puede quedar algo, ¿no? Pero si vamos al caso de usar un celular o un dispositivo de música como un MP3, un MP4, un iPad, lo que tú quieras, obviamente aquí no hay que borrar nada, simplemente hay que dejarlo grabar. 2. El lugar ideal para experimentar es un espacio conocido. Por ejemplo, una habitación de nuestra casa.
De este modo sabremos cuáles son los sonidos habituales que se producen y correremos menos riesgo de que podamos confundir un ruido con una psicofonía. En esto sí estoy muy de acuerdo. No es lo mismo que tú grabes o trates de grabar una psicofonía en la casa de un amigo que grabarla en tu propia casa, porque tú ya sabes qué sonidos hay cerca. De repente tienes una mascota, tienes un gato, tienes un perro, o de repente tienes un ave, de repente tienes un ventilador cerca o algo que genere un sonido que tú ya lo conoces con anterioridad. Y de esa manera ya puedes descartar si es un sonido de algo que tú ya conoces o una psicofonía, digamos, auténtica. 3. Es conveniente utilizar un ruido de fondo como portadora. Por ejemplo, una fuente de ruido blanco, un soplido pregrabado u otro similar. Además de ofrecer resultados más exitosos, la portadora mantiene los niveles de grabación estables, ya que las grabadoras suelen estar equipadas con un sistema de control de volumen automático que, cuando está todo en silencio, sobreamplifica lo que capta el micrófono, y un sonido lejano puede parecernos una psicofonía cuando en realidad se trata de un ruido convencional. En este punto, hablando de este punto, yo he escuchado que sí, en efecto, que se necesita un ruido de fondo para poder grabar mejor una psicofonía. Por ejemplo, la caída de agua de un grifo o, no sé, una grabación ya pregrabada, porque este ruido de fondo conectará el sonido que queremos escuchar o el que va a grabar, en este caso, nuestro dispositivo. Porque imaginemos que el ruido de fondo es un hilo y lo que las voces, digamos, están por allí para que se conecten, tienen que agarrarse de un hilo, y de ese hilo se van a agarrar, o sea, de ese ruido de fondo, para poder escucharse. Básicamente eso es lo que he escuchado, contrastando con lo que dice la parte 3 de este artículo. 4. La paciencia es una virtud indispensable a la hora de experimentar. Es posible que las primeras sesiones y en muchas otras posteriores no se obtengan resultados. Obviamente muchas veces no los vamos a tener. Normalmente a la primera no se da, ni a la segunda ni a la tercera, pero como dice este artículo hay que ser pacientes. Y bueno, ¿qué más puedo decir de esto? Número 5. Prestar atención a todos los sonidos que puedan producirse durante la grabación. No dejar el equipo de grabación y despreocuparse hasta el momento de la escucha. Un sonido complejo, por ejemplo, el crujir de una madera, puede ser malinterpretado como una psicofonía. Aquí también hay un punto muy bueno, porque no solamente se trata de dejar la grabadora que grabe, dejar el dispositivo que grabe a la suerte y que se pueda llegar a escuchar algo, porque probablemente, no sé, dejamos el dispositivo en un cuarto al costado de nosotros, en una habitación al costado de la de nosotros, pero nosotros hacemos ruido en la habitación contigua. La grabadora posiblemente capte ese sonido y nosotros no estemos atentos. Hicimos ruido aquí, se nos cayó un lapicero, abrimos la puerta, o no sé, pisamos muy fuerte, estornudé, lo que tú quieras. No vamos a estar atentos a eso y no lo vamos a considerar cuando ya escuchemos la grabación, porque vamos a escuchar unos sonidos que probablemente no hayamos tomado en cuenta durante la grabación. Número 6, y llegamos a la parte que dice para escuchar psicofonías. Hay que entrenar el oído. Las voces psicofónicas suelen ser muy débiles y muchas veces están eclipsadas por un ruido de fondo. Bueno, aquí también no hay mucho que decir. Yo no soy un experto en esto. No les puedo dar una opinión de esta parte 6 muy directa, porque simplemente no me he tomado el tiempo de estar tratando de grabar a cada rato y tratar de escuchar a cada rato, porque como acá bien la parte 6 dice, hay que entrenar el oído, y bueno, ahí sí yo salgo volando porque yo no lo he entrenado para este tipo de cosas. Número 7. Usar auriculares, especialmente los que cubren la oreja y están aislados del exterior.
Esto ayudará a centrar el oído en la escucha. Bueno, obviamente esto sí tiene que ver mucho. No es lo mismo reproducirlo en un dispositivo de altavoz o en un equipo de sonido que reproducirlo en audífonos que te tapen toda la oreja o esos audífonos de chupón, donde normalmente el sonido es un poco más fiable, ¿no? Número 8. Es conveniente que una posible psicofonía sea escuchada por el mayor número de personas, sin condicionarlas previamente sobre qué es lo que se escucha. Cuantos más oyentes coincidan con el contenido, más fiable será la interpretación. Y esto sí, definitivamente de acuerdo. No es lo mismo que tú digas que tú has escuchado, el ruido que has grabado, has escuchado una voz que dice tal cosa y se lo presentas a alguien o a un grupo de amigos y le dices, mira, yo escucho esta cosa, entonces ya los estás condicionando. Es más, lo mejor sería, oye, no sé, oye Juan, dime, ¿qué escuchas en esta grabación? La haces escuchar y te dará su interpretación o su opinión. Y después, hola María, tengo esta grabación, ¿qué escuchas acá? Se la das, la escucha y te dará su opinión y su interpretación. Si muchas de estas opiniones o interpretaciones coinciden, es más viable que tú hayas realmente grabado una psicofonía, porque la opinión de uno no puede valer más que la opinión de repente 6, 10, 12 o 20 personas. 9. Ecualizar las voces con un programa adecuado. Hay muchos y algunos son gratuitos. Un buen filtrado permite discernir con mayor claridad cuál es el contenido de una voz psicofónica. Bueno, aquí hay que tener un poco de cuidado porque tú vas a ecualizar las voces, ¿sí? Pero a veces se malinterpreta para algunas cosas. Porque pueden decir que estás editando el audio. O sea, en sí lo estás editando, pero no lo estás editando para que se escuche algo que tú quieres que los demás escuchen, sino simplemente estás limpiando el ruido. O no necesariamente el ruido, sino haciendo que se escuchen mejores estas voces. Número 10. Otra opción para mejorar la escucha es utilizar un sistema de reducción de ruido. En todo caso, es recomendable guardar una copia de la grabación original para comparar posteriormente. Bueno, aquí hablé un poco, en la parte 9 hablé de lo que prácticamente dice esta parte 10 también, que es limpiar el ruido. Pero algo clave y muy importante es sacar una copia de la grabación original, porque se supone que tú vas a ecualizar lo que has grabado. O es mejor sacarle una copia a la original para ecualizar la copia y la original te la quedas. Bueno, para mí es un buen artículo. Algunas cosas creemos que son obvias, pero las dejamos pasar, como el de crear una copia de audio de la original antes de ponernos a editar el material, o el de prestar atención a todos los sonidos que ocurren durante la grabación para no malinterpretar estos. Por ejemplo, en un caso personal, cuando tenía 11 o 12 años, escuchábamos en mi casa que por las noches entre las 12 de medianoche y las 3 de la madrugada, como las pesas del gimnasio de nuestra casa rodaban, como si alguien las moviera dejándolas rodar de un extremo a otro. Mi casa tiene 5 pisos. El cuarto de mi hermano y el mío está en el tercero. Justo encima de nosotros está el gimnasio, que está en el cuarto piso. Nosotros escuchábamos cómo rodaban las pesas de noche. El ruido no era fuerte, pero era perceptible. Yo, estando echado en la cama, mirando el techo, pensando qué estará sucediendo arriba, tal vez unos ratones se habrán metido y al pasar de un lugar a otro, empujan las mancuernas redondas que hace que estas rueden por el piso del gimnasio. Así que un día, mi hermano y yo decidimos poner nuestro MP3, que en ese entonces usábamos a pila para grabar audio, en el mismo gimnasio. Lo dejamos grabar hasta que la pila se agotara. Al día siguiente, descargué el archivo en mi computadora y me puse a escuchar. Claro, tengo que recalcar que sin haber limpiado audio, porque yo la verdad, simplemente tenía la idea de que grabamos y vemos y reproducimos al día siguiente a ver qué se escucha, ¿no? No tenía lo que ahora sé de que es limpiar el audio, amplificar ciertas cosas. Simplemente grabé y lo escuché tal cual. Y efectivamente se escuchaban las pesas, pero estas no rodaban como días anteriores. Estas rodaban en un corto espacio
como 1 metro a 2, y parecía que una ventisca hacía que se movieran otros elementos dentro del gimnasio. No sé si me explico con lo de ventisca, pero es como si hubiera un aire por dentro. Entonces a eso es lo que voy. No era muy fuerte, era perceptible, ligeramente perceptible. En este sentido no digo que haya grabado una voz, pero sí el sonido de algo que suponíamos que era, y al final lo confirmamos. O sea, no grabamos una voz, sino un sonido de algo que ya habíamos tenido una hipótesis. Son las pesas, pero queremos saber qué es lo que mueve estas. No grabamos voces, pero sí grabamos el sonido de la pesa moviéndose. Eso quiere decir que confirmamos que efectivamente las pesas se estaban moviendo y que no era cosa de nuestra imaginación. Pasó un año de aquella vez y no se ha vuelto a escuchar nada. Seguimos teniendo mancuernas en el gimnasio, pero todo está tranquilo. No ha vuelto a pasar nada más. Vamos a escuchar ahora unas psicofonías conocidas, y empezamos con el de la casa de la mano cortada. La historia de esta psicofonía cuenta que una duquesa llamada Margarita tenía el amargo gusto de extraer los órganos de los animales, además de conservar la cabeza de estos. Un amargo gusto que ejecutó con el cuerpo de su hija Margot, quitándole los ojos y amputándole la mano derecha para guardarlas como colección. Un día se realizó una grabación en el sótano de aquella casa y se escuchó lo siguiente. En esta psicofonía se cuenta que ocurrió en el Palacio de Linares, en donde ocultaron el nacimiento de una niña entre dos hermanos, así que decidieron matarla y enterrarla en aquel palacio. Algunas personas aseguran ver a una niña merodeando por el palacio en busca de su mamá. Un día, realizando una grabación, lograron captar lo siguiente. Ahora escucharemos la psicofonía más conocida de todas, grabada por Germán de Argumosa. Esta se realizó en una casa común con 12 testigos y dentro de los testigos un diplomático de 40 años. Analizando la grabación, escucharon una voz femenina desagradable que lo llamaba por su nombre, Juan, y le dice: "Ya te tengo, te mataré, te mataré, te mataré". Juan murió a los 3 meses de manera desconocida. En la grabación se escuchó una voz masculina que decía: "Agua, me ahogo, me ahogo". Cuando Juan murió, pidió agua y decía: "Me ahogo". Germán cuenta que una persona cercana a Juan le dijo que él estaba en un entorno de magia no precisamente blanca. Según Germán, a las personas que ha hecho escuchar la psicofonía completa han quedado afectados.
Bueno, cierto o no la veracidad de cada una, me da la impresión que algunas son manipuladas hasta el punto de querer dar un toque de terror. Ojalá algún día pueda grabar algo así para poder validar la veracidad. Recordemos que no estoy afirmando ni desmintiendo estas, solo exhorto a que se tenga un adecuado proceso al documentar estos fenómenos para que puedan ser considerados fiables. No olvides seguirnos por YouTube y Facebook como Miedo al Misterio, ya que estaremos dando más protagonismo a estas dos redes en donde nos puedes sugerir temas o enviarnos tu relato. Esperamos que te haya gustado el podcast de hoy y nos vemos más adelante con otro capítulo.